Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2, perdón, de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estaremos desarrollando el día de hoy el encuentro sincrónico correspondiente al módulo uno que inició desde el pasado día lunes 8 de noviembre, que más o menos irá hasta principios del mes de diciembre, ¿vale? Nuestro módulo número uno se denomina Introducción a los Sistemas de Información y Comunicaciones. Quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los estará acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Como primer elemento, como primera recomendación, les sugiero a quienes no lo han hecho, verificar nuestra sesión sincrónica de bienvenida al aula, sesión sincrónica que se desarrolló la semana inmediatamente anterior, y de la cual, pues, al igual que en todas las sesiones, al igual que en todos los encuentros sincrónicos, quedará un video resultante del ejercicio. Una vez lo desarrollemos, pues me encargaré de descargar el video y dejarlo público para que ustedes lo puedan observar desde el día en el que se desarrolla la sesión hasta que finalice el curso. Una aclaración de pronto por allí importante: puede presentarse confusión respecto a los espacios de desarrollo de las sesiones sincrónicas, posiblemente. Les pido que siempre se fijen en el horario que está en el plan de formación, porque hay otros recordatorios como los que realiza la plataforma que ya no están funcionando, ¿sí? Tengo entendido que por alguna modificación que ha realizado Canvas, ya no es posible, digamos, que asignar la hora en la cual va a desarrollarse el encuentro sincrónico que les aparezca a ustedes en el recordatorio. En algunos casos sí, en otros no. Tengo entendido que esa modificación se realizó a mediados de la semana pasada. Entonces, los eventos que antes de ese día habían sido programados no tienen inconveniente, tienen su fecha y hora de realización adecuada. En el caso de los nuevos, los que se han programado, los ajustes que se han hecho luego de mediados de la semana anterior, pues está quedando sin hora. Queda con la fecha, pero queda sin hora. Queda como a las 23:59 más o menos. Entonces, primera aclaración importante es eso. Cuando tengan ustedes la programación de algún evento, de una sesión sincrónica, por ejemplo, yo los invito a que verifiquen el plan de formación del curso, y allí van a poder identificar cuál es la fecha puntual para el desarrollo de alguna de las actividades o para el desarrollo de los encuentros sincrónicos, ¿vale? Bien, el objetivo de esta sesión sincrónica del día de hoy es hablar sobre algunos conceptos asociados al módulo número uno, que, como lo digo, se denomina Introducción a los Sistemas de Información. Para ello, en primer lugar, voy a realizar una breve presentación del módulo. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar, los conceptos básicos, vamos a hablar de las TIC como herramientas, los niveles de implementación de las TIC dentro de las organizaciones, los tipos de implementación de herramientas TIC, y finalmente vamos a hablar sobre un modelo de implementación de tecnologías de información y comunicación, ¿vale? No es el único modelo que existe, no, pero sí es un modelo muy actual y un modelo que abarca una gran cantidad de actividades que nos permite dimensionar muchísimo mejor cómo debe llevarse a cabo ese ejercicio. Entonces, como primer elemento, la presentación de nuestro módulo número uno. Primero que todo, recordemos que para el desarrollo de este módulo nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. Para esto, pues voy a dirigirme a la plataforma Canvas para que ustedes puedan observar puntualmente cuáles son esas fechas de presentación de estas actividades. Bien, primero que todo, la actividad diagnóstica. La actividad diagnóstica se cerró el día de ayer a las 8 de la mañana. Quienes de pronto no alcanzaron a presentar, no se preocupen. Como lo informa acá, esta actividad no tiene ningún porcentaje sobre la nota final del curso,
por lo tanto no va a generar, no va a producir ningún efecto sobre su posible aprobación o reprobación del curso, ¿vale? Sí es importante, muy importante, que por favor tengan esto en cuenta. Si una actividad no se presenta dentro del tiempo establecido, la única forma de habilitar tiempos posteriores es que ustedes presenten un soporte que justifique la no participación, algo que yo les hablé en la sesión sincrónica de bienvenida, ¿no? Entonces, tengan eso muy en cuenta. Por ejemplo, para las demás actividades, como esta actividad número 1, video definición, importancia y funcionamiento de las TIC, en dado caso que alguno de ustedes no pueda presentar esa actividad como máximo a las 8 de la mañana del 22 de noviembre, es decir, de ayer en 8 días, pues ya será ese primer 25% que no se cumple, ¿no? Y su nota dependerá del restante 75%. Únicamente se habilitará tiempo posterior si se cuenta, como lo digo, con un soporte que justifique la no participación, ¿vale? Entonces, del módulo número 1 tenemos dos actividades. La actividad número 1, como ya lo dije, cierra a las 8 de la mañana del 22 de noviembre. E inmediatamente se habilita la siguiente actividad, que es la actividad número 2, evaluación conceptos del módulo número 1. Actividad que cerrará el día 6 de diciembre, también a las 8 de la mañana. Con esto tendremos un desarrollo del primer 40% del curso. El restante 60% va a depender del módulo número 2, pero ya se pueden hacer una gran idea de la nota que ustedes han logrado obtener, ¿no? ¿Cómo ir evaluando constantemente o hacerle seguimiento a la nota que ustedes van obteniendo? Sencillamente, teniendo en cuenta acá la ponderación que se menciona, misma ponderación que les informa a ustedes la plataforma cuando van a esta pestaña de calificaciones, pues nota que ustedes obtienen en la actividad número 1 la multiplican por ese porcentaje, luego la nota que obtienen en la actividad número 2 la multiplican por ese porcentaje de la actividad número 2 y así van llevando el cálculo ponderado de su calificación. Se van haciendo una idea de más o menos cómo llevan su nota, ¿no? Bien, importante hacerle seguimiento a esas calificaciones, ¿vale? Normalmente ustedes van a presentar sus actividades los días lunes, como máximo a las 8 de la mañana, y en el transcurso de esa semana, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos la próxima actividad, la actividad del que cierra el 22. En la semana del 22 al 27 de noviembre, 28 de noviembre, sus docentes se encargarán de realizar la revisión de las entregas que ustedes hicieron en la plataforma y asignar calificación a sus entregas y enviarles la respectiva retroalimentación, ¿vale? Es importante que ustedes, como lo digo, realicen un seguimiento a esas calificaciones, ¿vale? No vaya y se presente alguna novedad. Por ejemplo, un simple ejemplo. Presentan ustedes la actividad número 1, el 22 de noviembre. Su docente les califica que la actividad no se puede visualizar o que tiene X o Y problema o X o Y inconveniente. Les da un par de días para que ustedes resuelvan el problema, pero no se realiza seguimiento a esa entrega. Y solamente cuando finaliza el curso es que van, ingresan a la plataforma y se dan cuenta que, oh, el profesor les ha colocado un cero en una actividad que ustedes presentaron, ¿vale? Esta recomendación se las hago por la experiencia que tengo en el desarrollo de este tipo de cursos y porque sé de muchos casos que se han presentado. Sé que se presentan casos como este que les menciono. No se realiza seguimiento a la calificación, no se realiza seguimiento a la retroalimentación que envía el docente, sino hasta cuando ya el curso va a cerrar. Y tal vez ya cuando el curso vaya a cerrar es muy tarde, ¿vale? Entonces, importante participar en las actividades dentro del tiempo que está estipulado para ello, que son estas fechas particularmente. Y después de realizar la participación, después de realizar la entrega, realizar seguimiento, ¿sí? Una vez se participe, una vez se entregue, como les digo, en el transcurso de la semana, el docente realizará una revisión y les enviará una calificación. Es simplemente que ustedes chequeen que eso se haga efectivo, ¿vale? Bien, teniendo claras entonces las fechas de presentación de nuestras actividades, me devuelvo a la presentación a hablar un poco sobre las temáticas que trabajamos dentro del módulo número 1. Bien. Primero que todo, las competencias a desarrollar. ¿Qué se busca? Expresar de forma clara y concisa las ideas principales expuestas en el módulo frente al impacto
de inventarios en la cadena y aplica los conocimientos y habilidades de las diferentes tecnologías de información y comunicación en procesos, no solamente en procesos logísticos. La idea es que sea en términos generales. Conceptos básicos que primero que todo debemos aterrizar para tener claridad sobre la temática que se trabaja en el curso. Primero que todo partamos que muchos avances tecnológicos han permitido el acceso a sistemas de cómputo en diferentes escenarios. Anteriormente, cuando nosotros hablábamos de sistemas de cómputo, hablábamos de tecnología, hablábamos de computadores, ¿sí? Los concebíamos únicamente en cierto tipo de organizaciones, organizaciones dedicadas precisamente a actividades tecnológicas, organizaciones dedicadas, por ejemplo, al desarrollo de software, ¿sí? Organizaciones que necesariamente tenían algún tipo de actividad que estaba directamente relacionada con ámbitos tecnológicos. Hoy en día, cualquier tipo de organización requiere o necesita del uso de algún elemento tecnológico, ¿no? Lo vemos día a día. Inclusive, la pandemia por la cual hemos atravesado en los últimos 2 años ya, pues ha acelerado mucho más ese proceso y esa necesidad, ha incrementado esa necesidad que tienen las organizaciones de hacer uso de herramientas tecnológicas para poder dinamizar y desarrollar la ejecución de sus procesos de gestión, ¿vale? Inclusive si nosotros lo vemos en una organización tan pequeña y sensible como lo puede ser una tienda de barrio, inclusive en esa tienda de barrio es necesario la utilización de algún tipo de tecnología, por más básica que sea, porque inclusive las tiendas de barrio medianamente organizadas, hoy en día ya las podemos observar con sistemas de manejo de inventarios, ¿no? Para saber cuánto producto tienen en sus stands, cuándo deben realizar la compra o hacer pedido de algún producto específico, cómo se están manejando esos inventarios. Estamos hablando de tiendas medianamente organizadas. Incluso las más desorganizadas, ¿no? Ya requieren hoy por hoy la utilización de tecnología, como es por ejemplo la utilización de datáfono. Hoy prácticamente en todos los comercios, la gran mayoría de los comercios que uno ve en el barrio, puede observar la utilización de este tipo de tecnologías, ¿sí? La utilización de datáfonos para facilitar la compra de sus productos, porque ya es parte de la dinámica del mercado el evitar la utilización de papel moneda. La pandemia obviamente también ha acelerado muchísimo ese proceso eh, y ha evitado o ha tratado de evitar la eliminación de muchos elementos. Permítame en un minuto, por favor. Bien, perdón, continuemos. Les estaba mencionando, dentro de la dinámica actual de las organizaciones es normal que nosotros evidenciemos la utilización de cualquier tipo de tecnología. Y precisamente esta tecnología está llamada o está creada para facilitar el desarrollo de este tipo de ejercicios. Les estaba comentando un ejemplo sencillo y es la utilización del datáfono. La dinámica del mercado y precisamente la pandemia aceleró muchísimo ese ejercicio de eliminar
como se ha venido produciendo a lo largo de los años la utilización del papel moneda y utilizar diferentes tipos de mecanismos electrónicos para la ejecución de esas transacciones, por el simple hecho de proteger a las personas. Las personas hoy en día prefieren no utilizar o no llevar dinero en sus bolsillos por el peligro que puede llegar a presentar atracos, robos y demás, ¿no? Puede que las tarjetas de crédito representen también un peligro de magnitudes similares, pero es muchísimo más complejo en un hurto realizar ese tipo de robos. Es decir, cuando se roba una tarjeta de crédito, tiene los mecanismos tecnológicos también precisamente para realizar el bloqueo inmediatamente o hacerlo muy rápido. A diferencia del papel moneda que pues es imposible de recuperar, ¿no? Entonces, muchas organizaciones hoy en día incluso desarrollan avances tecnológicos para facilitar la utilización de estas herramientas. Vemos hoy en día em, ofertantes, con este mismo ejemplo que les estoy dando, como Redeban, incluso hasta Nequi, bueno, todos los bancos hoy en día están sacando datáfonos, están sacando canales de cobro que facilitan este ejercicio. Y está el acceso de cualquier tipo de comercio, ¿vale? Entonces, esa dinámica acelera muchísimo la necesidad de las organizaciones de hacer uso e implementar innovaciones tecnológicas. Concepto importante del hardware son todos los componentes físicos, ¿no? Que nosotros podemos observar, que son tangibles, que podemos tocar, ¿no? Que utilizamos. Voy a hacer uso del mismo ejemplo que estoy citando, el datáfono. El datáfono es un elemento físico, ¿no? Parece un celular. Incluso hay unos nuevos que son tan pequeñitos que parecen perfectamente un celular, ¿no? Parece más bien una calculadora antigua. Pero em, son todos esos elementos físicos, el hardware, con el cual interactuamos, ¿no? El lector de la tarjeta, la pantalla, botones, los elementos internos, chips, microchips. Y bueno. El software es el otro elemento que hoy en día concentra el mayor flujo de avances tecnológicos, ¿no? Los elementos del hardware son el, el puente, ¿no? Son los que nos permiten llegar al resultado. Mientras que el software es el carro, ¿no? Es el vehículo, es quien nos lleva a poder conseguir ese objetivo. Software es precisamente los canales de cobro, es el sistema por medio del cual accedemos en esa herramienta hardware para poder realizar nuestras transacciones. Y es lo que principalmente hoy en día está migrando la mayor cantidad de organizaciones, ¿no? El teletrabajo, esta herramienta que ustedes están utilizando, ¿no? Anteriormente, las actividades de aprendizaje, de educación, comúnmente se desarrollaban de manera presencial, ¿no? ¿A quién se le ocurría anteriormente desarrollar un ejercicio de aprendizaje a distancia, online o por medio de una herramienta tecnológica? Ningún sentido. Hoy en día contamos con algunas herramientas software, como lo es, por ejemplo, el LMS que estamos haciendo uso, como es Canvas, para facilitar ese ejercicio de aprendizaje. Y al igual que Canvas, existen muchísimas otras herramientas que también se encargan de desarrollar esa actividad, de facilitar el escenario para desarrollar los ejercicios de aprendizaje. La mayor cantidad de organizaciones están concentradas en el desarrollo de este tipo de herramientas, no solamente en el desarrollo, sino en su implementación, porque sencillamente permite mejorar la ejecución de procesos internamente y por ende también permite optimizar los resultados que se obtengan. En el mismo ejemplo que les estoy haciendo, de una tienda de barrio, incluso hoy en día nosotros encontramos en nuestros aplicativos móviles aplicaciones para el manejo de inventarios, aplicaciones para el manejo de información financiera, ¿sí? Que son muy buenas, son excelentes herramientas, incluso son hasta gratuitas y están al acceso de cualquier tipo de individuo por medio de una herramienta tan común como lo es un teléfono inteligente.
Servidor es otro concepto básico. Es de cierta manera, o lo podemos denominar como un computador principal dentro de una red de computadores, ¿no? Es en ese computador o en ese apartado, en ese sistema de cómputo en el cual nosotros centralizamos la información. Y acá empezamos a identificar eh, este concepto y la importancia de este concepto. ¿Qué significa esto? No importa nosotros dónde capturemos, identifiquemos, dónde creemos información, si esa información va a un punto central, va a permitir que todos los elementos que estén asociados a ese punto central puedan acceder a esa información, ¿vale? Entonces, imaginémonos en esta imagen, si yo tengo 4 tiendas y en ese punto central es mi servidor donde yo administro la información de mis 4 tiendas, pues no importa cómo fluctúe el inventario en cada una de esas tiendas, en esa parte central yo sabré cuánta cantidad de inventario de un producto tiene X, Y y Z tienda, ¿no? Sin necesidad de dirigirme allí, de realizar una evaluación, ¿no? Sino sencillamente cualquiera de los otros 4 puede conocer la cantidad de producto que existe en el otro. Esto lo vemos cuando nosotros realizamos alguna compra, por ejemplo. Imaginémonos una compra en almacenes, no sé, Corona, ¿sí? Cuando uno va a un punto Corona, quiere comprar, no sé, un baldosín especial. Pregunta por ese baldosín, van al sistema de información, le dicen de pronto, señor, acá no lo encuentra, pero lo tenemos en esta otra tienda. Si quiere, la puede comprar acá y nosotros se la hacemos llegar a su residencia. De eso se trata, de concentrar la información para que desde cualquiera de los puntos se pueda acceder a esa información, que es información muchísimo más robusta, ¿no? Es información muchísimo más estructurada que la que se podría llegar a construir en un solo punto. Es decir, la información que se construye a partir de los datos que se obtienen en 4 tiendas es muy distinto a la información que se puede construir con solamente unos datos de una tienda, ¿no? Es muchísimo más significativa. ¿Qué significa eso de datos? Datos nosotros lo podemos dividir en 2 grupos principalmente, los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos reflejan únicamente variables numéricas de un proceso. Cantidad de productos, cantidad de materia prima que se utilizó, cantidad de producto residual, no sé, el precio al cual se va a vender ese producto. Por otro lado, encontramos los datos cualitativos. Esos datos cualitativos no reflejan variables numéricas del proceso. Son elementos ajenos a las variables numéricas. Reflejan más bien características, cualidades que tienen los procesos que nosotros estemos manejando. Por ejemplo, el color de un producto, la marca de materia prima que se utilizó para la realización de ese producto, el género del consumidor o de los consumidores que adquieren mi producto, ¿sí? Ya son elementos no directamente asociados a características cuantitativas, no se pueden cuantificar. El análisis de estos elementos, de estos 2 tipos de datos, de manera conjunta, teniendo en cuenta el contexto en el cual se han producido, teniendo en cuenta de manera global cómo los mismos han logrado obtenerse, me permiten a mí construir información. Un dato es un dato, sencillamente, plano. Cuando yo lo analizo de manera conjunta junto con otros datos y tengo en cuenta el contexto en el cual se produjo ese dato, estoy construyendo información, ¿vale? Un poco más claro. Un 2 es un 2, aquí en cualquier lugar. Cuando yo tengo en cuenta el contexto y analizo otros datos, me doy cuenta que, por ejemplo, estoy hablando de que a las 2 de la tarde produje 2 camisas, a las 3 de la tarde otras 2, a las 4 de la tarde otras 2, a las 5 otras 2. Entonces ya puedo a partir de eso y de esos datos y de ese contexto construir información. Tal vez puedo concluir que mi organización tiene una capacidad de producción de 2 camisas por hora, ¿sí? O que tengo una producción diaria de, si trabajo 8 horas, 16 camisas al día.
puedo construir información a partir del análisis de esos datos. Pero los datos son elementos planos. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se maneja todo esto que estamos mencionando? Como nos podemos hacer una idea, los datos son diversos y existe una gran cantidad dentro de las empresas. En cualquier tipo de organización, sea una organización logística, sea una organización dedicada al comercio, sea una organización industrial, en cualquier tipo de organización van a existir una inmensa cantidad de datos. Por eso he citado el ejemplo más pequeñito, más chiquito, una tienda pequeña de barrio. En esa tienda pequeñita de barrio, que únicamente se dedica a un ejercicio de comercialización de productos, la gran cantidad de datos que existe es inmensa. Van a existir datos de cada uno de los productos que existen, sus características, de cada cliente que consume, de los precios, del costo de adquisición de esos productos. Bueno, es una gran variedad de datos que constantemente se están construyendo. Y esto es un concepto que deben tener ustedes claro. Dentro de las empresas, siempre se está construyendo información. Siempre se están produciendo datos y por ende también siempre se estará construyendo información. Esto es algo que se hace de manera constante, en todo momento, en todo proceso organizacional. Siempre se estará construyendo información, nueva y nueva y nueva información. En tal sentido, las organizaciones deben ocuparse de encontrar los mecanismos, encontrar las formas, encontrar los procesos que les permitan, primero que todo, identificar dónde se produce esa información, porque como les digo, realmente en todos los procesos de la empresa se produce información, pero bueno, la empresa debe tratar de identificar cuál de toda esa información y de todos esos datos que se producen en su interior son realmente significativos, ¿sí? Es decir, si yo tengo una empresa que se dedica a producir camisas, como lo mencioné hace algún momento, y yo identifico que hay dos fuentes de información. Uno, el área de producción, que me dice, no sé cuántas camisas produce, sus características, la utilización de materia prima, costos, demás. Y otra fuente de información que es los procesos de capacitación al personal interno. Bueno, los dos reflejan información, los dos reflejan datos, pero tal vez para mis intereses pueda que uno frente al otro sea más importante. No quiere decir que el otro no valga nada, ¿no? Toda información que se produce en las empresas es importante y a partir de esa información puede que nosotros desarrollemos ejercicios de construcción de estrategias muy buenos. Pero solamente, o bueno, no solamente, va a existir realmente una información que sobresale, va a existir una información que pues será un poco más relevante para mí. En este caso, si mi organización se dedica a producir productos, aquella información que sea resultante de esos ejercicios de producción, tal vez sea una información muchísimo más relevante. Por lo menos puede que sea la información en la cual yo deba concentrarme inicialmente para desarrollar esos ejercicios de elaboración de estrategias, elaboración de acciones de mejoramiento, elaboración de acciones de optimización, ¿sí? A partir de esos resultados. Entonces, las organizaciones en primer lugar deben concentrarse en identificar dónde surge, dónde se producen esos datos y dónde surge esa información dentro de la empresa. Y luego, como lo he dicho, validar cuál de esa diversa información es la que representa un mayor beneficio para la empresa, cuál de ellas es más importante, entre comillas. Luego de identificar fuente de información y cuál es la información que se desea capturar, se debe identificar los mecanismos para poder capturarla. Cómo esa información, esos datos que se están produciendo, pues los voy a tratar de capturar, almacenar. Sí, el elemento más básico y más común que desarrollan las empresas es la documentación, documentar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis áreas de trabajo, mis líneas de producción de camisas, tengo 5 líneas de producción, entonces por día voy a empezar a documentar. La línea de producción número 1 produjo 20 camisas, utilizó tantos metros de tela,
le quedó de residuo también tantos metros de tela, ¿sí? Tanto producto fue verificado en calidad, tanto producto fue rechazado. De igual forma para la línea número 2, para la línea número 3, y estaré empezando a capturar los datos que se están produciendo y a crear, estaré empezando a crear el insumo para la generación de la información. Recordemos algo que les mencioné hace algún momento, los datos son elementos planos, los datos están allí, un número, como les dije hace algún momento, el 20, el 5, el 4, son datos. Cuando yo entro a analizar ese dato y lo analizo de manera conjunta, de acuerdo al contexto, construyo información. Entonces es allí donde está lo otro que debe propender las organizaciones. ¿Cómo puedo poner a disposición esos datos que estoy almacenando de quienes lo requieren en el momento en que lo requieren? Entonces son tres pasos principalmente. Uno, el de identificar y seleccionar la información que quiero capturar. Dos, el capturar, perdón, y almacenar esa información. Y ahora tres, el poner a disposición esos diferentes datos para que puedan ser utilizados en los momentos en los cuales se requieren, ¿vale? Porque no tiene sentido que se desarrolle un montón de esfuerzos, una ejecución de procesos, de actividades, de utilización de herramientas tecnológicas, por ejemplo, para poder llevar a cabo ese ejercicio de capturar información una vez identificada, procesada, y que luego yo la almacene y la deje allí y me dedique a almacenar y almacenar y almacenar y almacenar información si no hago uso de la misma, ¿no? Me hace recordar cuando era pequeño y estaba en el colegio y algo que era normal antiguamente en los colegios es que los profesores empezaban a dictar clase, ¿no? Y que hacían inmediatamente los estudiantes empezaban a copiar en sus cuadernos. Y copien y copien y copien en los cuadernos. Ese es un proceso de captura de información. Claro, porque toda la información que está transmitiendo el profesor, los estudiantes la están documentando en sus cuadernos. Y habían estudiantes que perfectamente llenaban 3, 4, 5, 6 libros, 6 cuadernos, perdón, a lo largo de un año. Y al finalizar el año, cuando estaban el examen, hacían las pruebas de toda esa información que se transmitió, que se trató de transmitir, no les quedaba nada. Perdían los exámenes, no se aprendía nada, porque pasaba la información directamente al cuaderno. Y toda la información, todo el aprendizaje quedaba en el cuaderno, pero nada en el individuo. Puede llegar a ser eso el símil dentro de las empresas. Yo tengo que desarrollar ese ejercicio, claro, de capturar esa información, de almacenarla, pero debo ponerla a disposición y debo hacer uso de la misma, porque si no, ¿para qué estoy haciendo eso? Estoy haciendo lo mismo que esos niños, de llenar y llenar y llenar cuadernos sin aprender nada. Entonces las organizaciones deben también propender por poner a disposición de, de los trabajadores, poner a disposición de la misma organización esa información que se está construyendo, que se está elaborando, para que a partir de la misma se puedan tomar decisiones, se puedan llevar a cabo acciones que estén enfocadas o estén encaminadas en mejorar o en optimizar los resultados que obtienen las empresas, ¿vale? Entonces, nosotros debemos observar también el contexto en el cual se está desarrollando toda esta dinámica. Es algo que yo he tratado de mencionar desde el inicio de la sesión. Hablábamos de ejemplos muy pequeños de cómo el día a día de las organizaciones ha estado encaminado o se ha dirigido en tratar de integrar la utilización de herramientas tecnológicas, algo como es la utilización de aplicaciones móviles en los celulares para el manejo de inventarios, para el manejo de información financiera, inclusive para la utilización de canales de cobro como es un datáfono, que vale 40.000, incluso ya los están vendiendo hoy en día y se ofrecen en los comerciales, por televisión, por radio, por redes sociales. ¿Mm? Es algo que está en el día a día. Ahora, si lo vemos a nivel macro, es muchísimo peor, si se puede decir de esa manera, ¿no? Vemos en el contexto organizacional actual las fusiones de organizaciones que están gestionadas por TIC. Pero más allá de esa palabra gestión, porque realmente toda organización grande debe estar prácticamente hoy en día gestionada por una TIC, ¿no? Todas las organizaciones macro que
que vemos actualmente en el entorno organizacional están gestionadas por tecnologías de información y comunicación. Pero vemos actualmente que aquellas organizaciones que se han concentrado principalmente en introducir elementos tecnológicos de relacionamiento directo con los clientes, de interacción directa con los clientes, son organizaciones que, digamos, que han dado en el blanco, le han atinado a lo que es y han tenido un crecimiento acelerado bastante vertiginoso. Las redes sociales, por ejemplo, tecnologías que se han concentrado en dinamizar ese ejercicio de relacionamiento entre consumidores, porque eso es lo que hacen las redes sociales con nosotros, ¿no? Dinamizar nuestro ejercicio de relacionamiento para capturar información nuestra y ponerla a disposición de diferentes tipos de organizaciones, ¿no? E incluso de mismas organizaciones que están allí inmersas. Creo yo que hoy por hoy Instagram es tal vez la principal red social, a pesar de que Facebook tenga mayor cantidad de usuarios. Creo que tal vez Instagram en términos de dinámica comercial es la principal, ¿no? Porque creería yo que es donde uno ve principalmente tiendas virtuales, comercios, publicidad para compra de productos, de servicios. ¿Mm? Otro ejemplo sencillo son las plataformas de streaming. Hace ya 10 años apareció Netflix. Hace un par de días estaba cumpliendo años, si no estoy mal. Y en un principio, ¿quién se iba a imaginar que tú ibas a migrar hacia allá? Hace 10 años fue creado Netflix, pero hace alrededor de unos 4 años, 3 creo, más o menos, empezó ese dinamismo desde diferentes apartados a migrar hacia allá. Hoy tenemos a Disney, bueno, Disney y Hulu hacen parte del mismo grupo, HBO, Amazon, Apple, todos. Inclusive creo que ya pues todos las grandes productoras de cine y de televisión, por lo menos en los Estados Unidos, tienen su propia plataforma de streaming, ¿no? Incluso ya están llegando al tal punto de diversificar tanto, como sucede en el caso de Disney, ¿no? Con Star Plus. Ya en un futuro estaremos condenados a cada cosa que queramos ver, vamos a tener que contratar una plataforma particular. Si queremos ver documentales, va a existir una plataforma de documentales. Si queremos un producto para nuestros hijos, hermanos, sobrinos, ¿sí? Contenido para niños, vamos a contar con una plataforma particular. Si queremos ver deportes, pues ya existe una plataforma particular para deportes y así para absolutamente todo. Para todo lo que queramos contratar, va a existir una plataforma específica. Pero esto está dado a partir de precisamente individualizar la información, identificar claramente qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que desea un consumidor, individualizarlo, perdón, y elaborar un producto de acuerdo a esas necesidades y a esos requerimientos que establece ese consumidor, lastimosamente. Bueno, las TIC como herramientas. Las tecnologías de información y comunicación son una excelente herramienta para la gestión empresarial. Creo que ya esto lo hemos hablado con anterioridad. Para cualquier tipo de proceso que nosotros querramos realizar dentro de las empresas, vamos a poder encontrar una tecnología de información y comunicación que facilita su desarrollo, que nos permite tal vez encontrar mejores resultados, que nos permite tal vez em, dinamizar un poco y mejorar la utilización de nuestros recursos. ¿Mm? Las TIC son, por lo tanto, una herramienta importante en los negocios, pero es importante que se tenga en cuenta algo. La implementación de una herramienta por sí sola no garantiza el éxito del negocio o no garantiza inmediatamente unos resultados óptimos de alcanzar.
De esto precisamente se ha tratado mi ejercicio de investigación a lo largo de algunos años, en entender cómo las organizaciones deben desarrollar su ejercicio de implementación tecnológica para lograr resultados, ¿sí? Nosotros podemos encontrar diversos tipos de, de tecnologías de información dentro de las organizaciones y cada una de ellas, como lo digo, nos permite mejorar resultados particulares. Por ejemplo, si yo quiero relacionar de mejor forma con mis compradores, con mis consumidores, con mis clientes, puedo implementar un CRM que me va a permitir elaborar estrategias, me va a permitir tener contacto con mis consumidores, me va a permitir identificar sus necesidades, me va a permitir identificar niveles de satisfacción, bueno, me va a permitir desarrollar un montón de estrategias. Pero todo eso no se puede desarrollar si yo no conozco realmente cuál es el objetivo de la tecnología y para qué está allí, por qué se ha implementado, con qué objetivo se ha llevado a cabo la implementación de esa herramienta tecnológica. El solo hecho de implementar las tecnologías o de introducirlas dentro de la dinámica organizacional no garantiza de encontrar resultados. Es importante que las organizaciones tengan en cuenta varios aspectos para poder tener éxito en ese ejercicio. Primero y más importante, que como lo digo, lo he logrado identificar dentro de ese ejercicio de evaluación de esta actividad a lo largo de algunos años en varias organizaciones. Uno, entender el problema. Y es que no siempre es necesario implementar X o Y herramienta tecnológica, porque sí, ¿no? Debe existir realmente una necesidad, ¿sí? Si, por ejemplo, si yo tengo contacto directo con mis clientes, si yo he encontrado el mecanismo de poder comunicarme constantemente con ellos, de evaluar su satisfacción, y a partir de implementar, por ejemplo, encuestas de satisfacción, logro identificar las fuentes de mejoramiento, logro identificar cambios en sus deseos, en sus requerimientos, pues de pronto no es tan necesario para mi empresa implementar un CRM, ¿no? Más bien podría concentrarme en la implementación de otro tipo de herramienta que pueda llegar a representar un mayor beneficio para mi empresa, ¿sí? Para eso es importante que inicialmente las organizaciones primero desarrollen un ejercicio que es la identificación de problemáticas internas, es decir, realizar un diagnóstico interno para validar dónde se están presentando realmente inconvenientes. Por ejemplo, si yo realizo ese diagnóstico y me doy cuenta que el principal problema que está teniendo mi empresa es el manejo de inventarios, porque cuando quiere un producto un consumidor, resulta que no lo tengo, no tengo existencias, o resulta que existe otro producto que tengo una gran cantidad del mismo, tengo un gran inventario, tiene baja rotación y constantemente yo estoy comprando, porque resulta que sale barato por parte del proveedor. Me lo ofrece barato, entonces yo le compro y le compro y le compro. Entonces no tengo un buen manejo de mi inventario de los productos que vendo. En tal sentido, si eso llega a presentarse, mi idea es implementar alguna herramienta tecnológica, alguna aplicación, algún software, alguna innovación que esté orientada a solucionar esa problemática, a optimizar mi proceso de manejo de inventarios, ¿sí? Y no debo concentrarme por allí en implementar herramientas para X o Y proceso que posiblemente no esté generando ninguna repercusión en la dinámica de resultados de mi empresa. Esto lo digo porque créame que es algo que constantemente se ve en la dinámica organizacional. Es decir, muchas de las organizaciones que han sido objeto de estudio de este fenómeno, se ha logrado identificar que, por ejemplo, pues han sido organizaciones que en su momento decidieron implementar la herramienta tecnológica X, ¿sí? Por llamarlo así, y no les ha servido de nada. Por ejemplo, y después de muchos años, son organizaciones que cuando uno va a realizar la investigación y realiza un diagnóstico, se da cuenta que la organización tiene un problema de inventario y lleva muy mal su inventario. No tiene un proceso estructurado para el manejo de su inventario. Y lo peor de todo es que dentro de la empresa
existe una herramienta, una aplicación para el manejo de inventario. Pero el problema es que nadie lo sabe, nadie lo conoce. Esto sucede en la dinámica organizacional. En muchas ocasiones, las empresas deciden implementar herramientas tecnológicas que son tan grandes, que son tan robustas, que son tan macro, que tienen un montón de módulos que sirven para esto, para lo otro, para Y y Z. Y realmente la organización o quienes dirigen la organización o quienes gestionan dentro de la organización no tienen ni idea de los atributos que tiene la herramienta. Entonces se encuentran con una problemática que tiene la organización cuenta cómo solucionar esa problemática, pero ellos no tienen ni idea. Y créanme que esto sucede muchísimo y es común dentro de las empresas. Por ejemplo, en una organización de salud en Colombia, en la cual yo pude evaluar este tipo de problemática, ellos tenían una herramienta que le denominaban Panacea. La tenían en desarrollo junto con un proveedor. Panacea traduce como la solución a todas las problemáticas, ¿no? Más o menos así es la definición de la palabra panacea. Esa herramienta tecnológica integraba muchísimos módulos, pero muchísimos, muchísimos. Realmente era una herramienta tecnológica que estaba pensada en permitirle a la organización gestionar absolutamente todos sus procesos centralizados únicamente en esa herramienta. Pero absolutamente todos sus procesos podían ejecutarse con la utilización de esa herramienta. No tenían que articularla con otros sistemas, no tenían que articularla con otra herramienta, con absolutamente nada. Con esa herramienta podían desarrollar en lo absoluto su proceso. Pues resulta que los únicos que sabían eso eran cerca de 3 4 ingenieros dentro de la organización, porque esa herramienta estaba únicamente siendo utilizada por un área de gestión humana para el manejo de em, algunos contratos, para ejercicios de contratación, de capacitación de personal, de evaluación de desempeño. Bueno, todos los procesos asociados a gestión humana estaban llevándose a cabo por esa herramienta. Ya llevaban como 2 años. Pero el resto de la organización y el resto de módulos en el limbo. Y lo peor de todo es que la organización tenía grandes y graves problemas. Por ejemplo, procesos de afiliaciones, creo que era el que tenía principalmente más inconvenientes. Y esa herramienta tecnológica, con el simple hecho de hacer uso de la misma, le permitía aliviar muchísimo esa problemática que estaba teniendo ese proceso de manera particular. Pero como lo digo, 4 o 5 ingenieros eran quienes tenían conocimiento de el potencial de los atributos y de las características que tenía esa única herramienta. Entonces, por eso es importante que las organizaciones sean conscientes de manera transversal que esto de implementar una herramienta tecnológica no sea un ejercicio que se lleve a cabo únicamente por un área específica, por un departamento, o que se dé a cargo de un solo individuo, que ese individuo sea quien se encargue de realizar X y Y labor y ya está. No, sino que sea un ejercicio transversal, que sea un ejercicio donde primero se diagnostique la actualidad de la organización, se evalúe cuál es la situación que se está presentando, cuáles son las necesidades que tiene la empresa, cuáles serían los cambios necesarios a realizar para que se puedan obtener resultados, y que esa información se transmita de manera transversal, ¿sí? Que sea un solo idioma el que maneje toda la organización y que toda la organización sepa que esa herramienta ha sido implementada y que esa herramienta va a permitir X o Y resultado o que busca alcanzar X o Y resultado, ¿vale? Bien, dentro de ese ejercicio de implementación de las herramientas, hay algo también muy importante para aplicar o para poder lograr que ese ejercicio se acople a la estructura de la organización. Porque también uno de los principales inconvenientes que se produce en este ejercicio de implementación de las herramientas tecnológicas es la resistencia que se puede presentar. Muchos individuos que están acostumbrados a desarrollar un proceso de trabajo con la utilización de X o Y herramienta y llegan y le imponen una nueva herramienta tecnológica, va a presentar algo que comúnmente se define como resistencia al cambio, ¿no? Las personas pues saben ya cómo trabajar con una herramienta, no van a querer cambiar de eso.
¿Listo? Para que eso no se presente y para evitar que a futuro se produzcan estos inconvenientes que les estoy mencionando, es importante que se integre la herramienta tecnológica dentro de la dinámica diaria de los trabajadores, o no tanto dentro de la dinámica diaria, que de cierta manera no sea posible ejecutar el proceso sin hacer uso de esa herramienta tecnológica, ¿vale? En pocas palabras, sin hacer uso de la herramienta, yo no voy a poder producir el resultado. Siempre voy a tener que hacer uso de esa herramienta tecnológica para poder conseguir el resultado, ¿vale? Porque si damos vía libre a que los trabajadores tomen la decisión de hacer uso o no de una herramienta tecnológica para realizar un ejercicio productivo, para realizar su ejecución de actividades, pues esto va a producir sencillamente que eh, no se logren, no se obtengan, no se alcancen realmente esos resultados deseados, sino que el trabajador va a continuar desarrollando su actividad como venía desarrollándola con anterioridad y de ahí en más, de ahí en adelante, va a ocuparse de, de tratar de ocultar la no utilización de la herramienta. Si eso llega a presentarse, no tendremos articulada la herramienta con el proceso organizacional y va a presentarse a futuro lo que les digo. Si ya deja de lado un trabajador la utilización de la herramienta, esa dinámica va a empezar a crecer como una bola de nieve, cada vez y más y más y más grande, hasta que sencillamente el monstruo ya sea tan grande que cause que esa nueva tecnología, esa nueva herramienta tecnológica se convierta en un elemento del paisaje, ¿no? Como ya nadie la utiliza, pasa lo que les dije hace un momento. Nadie la utiliza, nadie sabe para qué sirve, pero ahí está. ¿Listo? Bien, mis estimados estudiosos, se nos está acabando el tiempo. Y aún quedan dos elementos importantes que quiero mencionarles. Los niveles de implementación de las TIC. Este es un concepto que ha sido desarrollado por Swanson en 1993, 94, no recuerdo bien. Sobre los diferentes niveles en los cuales puede llevarse a cabo la implementación de una tecnología de información y comunicación. Depende del relacionamiento que tiene el proceso respecto al producto que se le entrega al cliente. Es decir, hay unos procesos que son técnicos, que tienen relación directa con el producto. Bueno, las implementaciones que se lleven a cabo allí tienen una implicación muy distinta a la implementación de una herramienta tecnológica en procesos que son netamente administrativos y que no tienen una relación directa con el producto, ¿vale? Entonces, él plantea tres niveles: un núcleo técnico, otro de sistemas de información y un núcleo administrativo. Y en cada uno de ellos define unos tipos de implementación, que es el siguiente punto que queríamos o que tenemos pendiente por observar. Y el último es el proceso de implementación de las TIC. El proceso de difusión de innovaciones ha sido un fenómeno estudiado, evaluado a lo largo de los años, em, y ha sido descrito por muchos autores con diferentes etapas y diferentes actividades. Este que les traigo yo es un proceso, no es el último, pero sí es vigente. Abarca tres fases principalmente. Es uno de los modelos que abarca una mayor cantidad de fases dentro del fenómeno. Va desde una etapa previa, donde precisamente se lleva a cabo un diagnóstico de la organización, hasta una etapa posterior en la cual se evalúan los resultados obtenidos por parte de la empresa una vez implementada la herramienta tecnológica, y se evalúa también si repetir o no, o la manera en cómo se va a repetir nuevamente ese ejercicio de implementación de la innovación, en cómo va nuevamente a desarrollarse una actividad que permita optimizar los resultados de la empresa. Pero esto será objeto del siguiente encuentro sincrónico, porque como les digo, se nos está acabando el tiempo de la sesión del día de hoy. Quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarle a quienes están en línea, que es Javier Roballo y Jason David, si tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario que quieran realizar antes de que finalicemos nuestro encuentro sincrónico. Silencio total, asumo que no hay inquietudes. Bien, bueno. Bueno, por allí está escribiendo Javier en el chat. Mientras Javier termina de escribir,
Les recuerdo cualquier tipo de duda, inquietud, comentario que quieran realizar, que me quieran hacer llegar. Recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente a resolver sus dudas, sus inquietudes, a responderles en la mayor brevedad posible. Por ejemplo, quienes me escriban el día de hoy en la tarde, seguramente solo podré contestarles al día de mañana, porque durante toda la jornada de la tarde del día de hoy hasta las 7 de la noche voy a tener que desarrollar encuentros sincrónicos, entonces no voy a contar con mucho tiempo para estar pendiente del correo electrónico. Pero a más tardar el día de mañana en la mañana estaré contestándoles el correo electrónico, ¿vale? Javier, perdón, no. Sí, Javier Roballo, respecto a tu inquietud, no. Acá no utilizamos ninguna de esas dos herramientas. Creo que hay algunas asignaturas dentro de tu programa académico que sí las van a utilizar. Creo que estamos hablando, no sé si es control de inventarios que hacen uso de la herramienta, pero lo desconozco. En esta asignatura no tenemos uso de las herramientas, nosotros contamos con el permiso para poder hacer uso de las mismas, pero más adelante en tu programa académico sí seguramente van a hacer uso de algunas herramientas en específico, ¿vale? Vale, perfecto. Y Jason, bueno, muchísimas gracias a ti también. Muchas gracias a los dos, a Javier y a Jason por su participación y por conectarse al encuentro sincrónico. De esta sesión quedará video para quienes posteriormente vean el desarrollo de la sesión. Les deseo una feliz semana. Les recuerdo la participación en las actividades y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente sesión sincrónica. Muchísimas gracias y hasta pronto.